¿Cómo están? En este caso vengo a presentar cómo realizar una suma en complemento a uno de un par de números binarios. En este caso vamos a resolver las siguientes dudas. ¿Para qué sirve el complemento a uno? Bueno, aquí básicamente lo que le expliqué es que sirve para representar en negativo el número binario. Al igual que con los números reales o los números enteros que podemos imaginar, los números binarios tienen su representación en negativo. ¿Cómo podemos hacerlo? Esto se resuelve mediante los métodos de complemento a 1 y complemento a 2. Ese simple proceso de ponerle un menos a un número equivale a todo un proceso en el complemento a 1, que en verdad no es tan complejo, es bastante sencillo. Tenemos la operación. Para empezar, la expresión debe estar en binario natural. Una vez tenemos este número, por ejemplo aquí le tenemos el 9, que sería el 1001, podemos convertirlo a su complemento a 1, que sería el negativo en el menos 9. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos ese número que sería el 1001. Esto nos representa todo magnitud. Sin embargo, cuando vamos a representar en negativo, puede ser por el complemento a 1, puede ser por el complemento a 2, debemos de tener en cuenta el bit de signo. Es decir, a ese número que tenemos le añadimos un bit más. Este bit va a ser exclusivamente para el signo, no afecta a la magnitud. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta el siguiente detalle. Un 0 significa más, un positivo, y un 1 significa menos, negativo. Aquí tengo la representación en positivo y aquí la representación en negativo. Y aquí ya podemos ir viendo cuál es la operación. Simplemente se basa en invertir los números que tenemos. Los 1 por 0 y los ceros los cambiamos por 1. Nada más. Ese es todo lo que debemos saber para convertir un número en complemento 1. Entonces, al número que tenemos, es decir, los bits de magnitud, le agregamos el signo. Y si el signo es negativo, invertimos todos los bits. Aquí tenemos los ejemplos. El 111 sería un 7. Y su número negativo, simplemente invertir los números que tenemos. Tenemos un 12, tanto en su versión positiva como en su negativa. Tener en cuenta el bit, la magnitud y el signo. La magnitud y el signo, nada más. Entonces el proceso o lo complejo realmente viene cuando se lo suma. Esto porque hay ciertos detalles que si bien no se explican o no se ven tan explícitamente, se deben de cumplir a cabalidad, porque si no, varios procesos que vayamos haciendo nos daremos cuenta que en realidad no salen y que vamos a estar en ciclo, en bucle, cometiendo el mismo error al no tener en cuenta ciertos detalles, que justamente ya los vamos a ver. Entonces, una suma de dos números en complemento 1. Tenemos un menos 10 y un más 7. ¿Qué debemos hacer? Simplemente la respuesta, imaginárnosla de primeras. Yo al menos eso es lo que hago. Tengo un menos 10 y un más 7. No lo saco directo a binario. Lo saco directo en el sistema que hemos usado desde que nos enseñaron los números. Y tengo en mente de que me va a llegar un menos 3. Y este menos 3, por el proceso que estamos viendo y por el tema que estamos viendo, me va a dar en complemento 1. Entonces ya lo tengo más o menos visualizado. Ahora la representación de los dos números. Esa es la parte clave. Entonces tengo un 10. El 10 ya lo conozco en su representación positiva. Entonces lo pongo. Para representar el 10 tengo un 1010. Añadiendo a eso el bit de signo. En este caso tengo la representación positiva. Aún no le pongo en complemento 1, es decir, aún no le pongo en su versión, en su representación negativa. Entonces aquí lo tengo perfecto. Pero deseo el menos 10 en binario. Entonces lo que hago es poner el 1 en el bit de signo y todos los demás los invierto. Nada más. Una vez tenemos las dos representaciones, procedemos a sumar. Sea cual sea el signo, siempre se va a sumar cuando se usa complemento a 1 o a 2. ¿Por qué pasa eso?
porque si nos fijamos bien, el signo puede entrar a toda la representación. Voy a devolverme un poco. Aquí, por ejemplo, podemos ver un menos 10 más 7. Si tuviéramos un menos aquí en medio, ese menos puede afectar tranquilamente al 7 de aquí a la derecha, transformando en un menos 10 más menos 7. Por lo tanto, esa representación, ese menos, siempre va a formar parte de un número. No puede quedarse en medio. Por eso ponemos la suma de dos números en C1. No ponemos la resta de números en C1. Nada más. Solamente para aclarar esa parte. Aquí tenemos ya los dos números que vamos a sumar y procedemos justamente a la suma. Aquí le hacemos el proceso de siempre. 1 más 1, 0. Tengo el acarreo. 1 más 0 más 1 es 0. Más un acarreo. Aquí tengo 3 unos. Queda el 1 más un acarreo. 1 más 0 es 1. Y a la final 1 más 0, 1. Aquí tenemos los bits de magnitud y el bit de signo. Aquí de primeras me doy cuenta que tengo el 1. Perfecto. Porque la respuesta es negativa. Entonces que el 1 esté en el bit de signo ya me da indicios de que puedo estar bien. Puede estar correcto. Pero yo no estoy seguro de si este bit, toda esta magnitud, significa un 3. Entonces lo que hago es dar un paso hacia atrás. Es decir, quito el complemento 1. ¿Y cómo lo hicimos? Pues simplemente volviendo ese paso atrás. Cambiar el 1 por el 0 e invertir todos los demás números. Entonces ahora cambio el 1, que es el negativo, cambio por el 0, que ahora es un positivo. Y cambio los bits de magnitud. En este caso 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Esto me da el 0, 1, 1. Es 2 más 1 es 3. Eso quiere decir que la representación anterior está bien, porque es un menos 3. El menos del signo y todo esto significa el menos 3. Y como tal la operación. Y ahora otro ejemplo. Ahora tengo un menos 5 más menos 12, que es igual a menos 17. Entonces hago lo mismo que hicimos antes. El primer paso es tener los números, obtener su representación positiva y negativa dependiendo del caso. En esta ocasión necesito tanto la representación negativa de ambos números, tanto el más 5 como el más 12. Necesito el menos 5 y el menos 12. Entonces los obtengo, que ya es simplemente poner el 1 en el bit de signo y los demás los intercambio. Hago lo mismo con 12. Hago la misma suma que hemos hecho siempre, pero aquí tenemos un detalle clave. Entonces procedemos a hacer la suma. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0 y tengo un acarreo que sería 1 más 0 es 1. Aquí ya no tengo acarreo, tendría el 1 más 0 es 1 y tengo el 1 más 1 que es un 0. Pero tengo un acarreo final. Este acarreo final es clave también. Entonces, de existir un acarreo final que es igual a 1, en complemento a 1 se lo debe tomar en cuenta. Y en caso de ser 1, se debe sumar al principio de todo este resultado. Esto quiere decir que vamos a tomar toda la expresión que hemos obtenido, pero quitando ese acarreo final. Y ese acarreo final lo vamos a sumar al principio de toda la expresión. Simplemente lo vamos a poner abajo, básicamente. Y lo sumamos de nuevo. Aquí tenemos 1 más 1 es 0. Tengo un acarreo. 1 más 0 es 1. Y los demás se copian. Ya no tengo acarreo y no se suman con nada. Entonces aquí sucede algo extraño. Como les había comentado, los indicios más o menos que me puede dar a que sí estoy bien es que los signos concuerden con el resultado al menos. Y por ejemplo aquí tengo un 0 que significa un positivo. Y aquí tengo un menos que justamente que es lo que yo busco, que sea la respuesta en negativo. Aquí en primer lugar me está dando un número positivo. Y ya por ahí estamos mal. Entonces, como no puedo transformar en complemento 1 porque esa respuesta ya está en positivo, esto me dice que es un 14. Y un 14 de un menos 17 difiere por bastantes números. Entonces de aquí, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué no salió el resultado que yo deseaba? Y tengo una respuesta o un detalle, un parámetro más a tomar en cuenta.
Y este básicamente es el desbordamiento aritmético. El desbordamiento aritmético siento yo que es tan clave porque en el momento en el que nosotros deseamos hacer, no sé, alguna simulación, alguna implementación ya en protoboard, si no tenemos en cuenta este desbordamiento aritmético, van a existir casos en el que el usuario puede ejecutar ciertas operaciones y no se va a dar, simplemente porque no hemos tomado en cuenta este desbordamiento aritmético. Entonces básicamente es esa parte, es de tener en cuenta este detalle, este parámetro, esta variable que juega en el complemento, en la suma del complemento, tanto en C1 como en C2 es clave para representar todo lo que nosotros deseásemos en la operación y tener en cuenta este detalle. Entonces, como tal, debemos tener en cuenta que para sumar bits en complemento 1 o complemento 2 es importante notar los bits necesarios para representar las combinaciones. Aquí tenemos a la izquierda esta tablita. De dónde sale es básicamente de los bits que usamos y la fórmula que nos han dado desde que empezamos a ver los números binarios y cuántos bits necesitamos para representar cuánta cantidad de números. Entonces la fórmula es 2 elevado a la n menos 1, donde n es la cantidad de bits. Aquí nosotros vemos que si sumamos dos números binarios de 3 bits, el alcance máximo está dado por esta fórmula. Entonces yo, si fuese a sumar dos números de 3 bits, puedo llegar a representar hasta más menos un 7. Aquí tenemos ya reemplazando la operación, tenemos un 7. La representación nos alcanza hasta más menos 7. Por lo que si sumamos, por ejemplo, tenemos el 4 y en este caso tenemos un menos 4, vamos a representar un menos 8. Por lo cual estamos excediendo ese límite y el resultado, por más que hagamos y volvamos a intentar, nunca va a salir. Y nunca va a salir porque existe el desbordamiento aritmético. Y si no ponemos un bit más, no se va a solucionar. Lo que nos sucedió en el caso anterior es que sumando 4 bits de magnitud, la representación máxima que podemos obtener es un más menos 15. Nosotros queremos obtener un menos 17. Si el menos 15 está aquí y el menos 17 está acá, y esa partición que nosotros tenemos con 4 bits solamente alcanza para esta parte, pero el número que obtenemos está fuera de ese alcance, nunca nos va a salir. Por lo tanto, esa solución es aumentar un bit de magnitud. Aquí es importante, es de magnitud. Y ya, así se soluciona. Entonces tenemos un más 5 y un más 12 en el que hemos aumentado ese bit a la magnitud. Ojo que no cambia nada. Seguimos teniendo el 101 para un más 5 y para el más 12 un 1100. Pero a la izquierda de toda esa expresión, ahora ya no tenemos 4 bits, tenemos 5 bits. Porque justamente la representación con 5 bits nos puede llegar a más menos 31. El bit de signo va a afectar de igual forma a este bit. Entonces, por ejemplo, tenemos el menos 5 y ya habíamos dicho, para el complemento 1 simplemente hay que cambiarlo. Los ceros por 1 y los unos por ceros. Así de simple. Entonces ya los tenemos y procedemos a la suma nuevamente. La realizamos de la misma manera y en el resultado nos da que tenemos un acarreo final. Vamos a comprobarlo. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es un 0 y tengo un acarreo. Tengo el 1 más 0, se mantiene el 1. Tengo el 1 más 0, se mantiene el 1. 1 más 1 es un 0 y tengo un acarreo. Tengo 3 unos, que da un 1 y tengo un acarreo final. Habíamos dicho que el acarreo final se lo saca de la expresión y se lo pone a sumar a toda la expresión nuevamente. Nada más. Entonces el acarreo final se mueve al resto de la expresión. Lo sumamos y vamos a ver qué nos sale ahora. Tenemos un 1 más 1 es un 0. Tengo un acarreo. Tengo un 1 más 0 es un 1. Y el resto se copia exactamente igual. Pero ahora sí tengo un 1 en el bit de signo. Es decir, un negativo. Por lo que ya más o menos me dice que puedo estar bien. Ahora voy a retroceder ese C1 para ver su representación en positivo y saber si de verdad es un 17. Entonces aquí lo invertimos, cambiamos el signo, el bit de signo por un 0 y veo la representación en positivo. En este caso tengo un 100
10001. Eso me da un 17, porque este es un 1, es que sería 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Entonces me da un 1, este sería 2, este sería 4 por 0, este sería 8 por 0 y este sería 16 por 1. Entonces 16 más 1 me da un 17, por lo cual es correcto. Y a partir de aquí ya tengo todas las bases, tengo toda la información necesaria para proceder justamente con las operaciones que debo hacer en la simulación, por ejemplo, si quiero ya llevarlo a un sistema, un ejercicio, un proyecto. Ya tengo todas las bases necesarias para poder proceder de una manera correcta y teniendo en cuenta todas las particularidades que conlleva este caso del complemento A1. Es bastante similar al complemento A2. De hecho, lo único que cambia es justamente la forma en la que se pone en complemento A2. Y al final, el acarreo. El acarreo final también cambia. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. Y ahorita voy a proceder a explicar también la parte de la simulación en Proteus de un complemento A1. Ok, aquí como tal voy a explicar lo más sencillo que pueda y lo más rápido también. Porque en realidad esta es la parte que, si bien no es muy compleja, tiene bastantes componentes. Y como tal, el proyecto que se nos designó a nosotros del ejercicio era un sumador de BCD con bit de signo y operandos de un dígito. Ok. Entonces el problema en resumen es que tenemos 4 bits. 4 bits justamente por el BCD. Entonces, haciendo la analogía a lo que teníamos antes, haciendo esa comparación, tenemos 4 bits. Los 4 bits nos bastan para hacer la suma o la resta hasta un más y menos 15. Si nosotros, en el caso de digitar un más 9 y otro más 9, tanto en A como en B, el resultado va a ser un más 18, por lo cual otra vez vamos a tener nos vamos a salir de los bits. Ok, vamos a tener un desbordamiento aritmético. Por lo tanto, vamos a agregar un bit el cual el usuario, es decir, nosotros, no va a poder tocarlo, no va a poder hacer nada con ese bit. De la misma manera, aquí por ejemplo la conexión no es nada compleja. Por ejemplo, aquí le tenemos, le doy a correr. Aquí le tenemos cuando es on y es off. Eso ya depende si le quieren hacer en positivo o negativo. No es muy complejo en realidad. Y aquí tenemos el número A. Vamos a ver acá abajo, aquí tenemos el número B. Y entonces tenemos 4 bits y uno de signo. El bit que no se puede topar está aquí abajo, mandado a tierra. Básicamente porque es un 0. Y no queremos que cambie o que el usuario tenga la potestad de poder cambiarlo. Ahora, una compuerta que nos ayuda para invertir justamente lo que hace el complemento A1 es la XOR. La XOR es fundamental en estos ejercicios. Y simplemente basta con aplicarle el signo a todos los otros bits. Y por ejemplo, aquí ya le aplicamos. Nosotros en realidad tenemos 5 bits de magnitud. Por lo tanto, tenemos a 0, a 1, a 2, a 3 y a 4. Por ejemplo, vamos a ver que el bit del signo de A está afectando en todas. Y simplemente el resultado ya es del complemento 1. Basta. De la misma manera lo podemos comprobar con el número E. Aquí por ejemplo, ahora lo voy a dejar en 0, que no tenga nada que nos afecte. Y vamos a tomar el ejemplo de... Aquí está un 9. Y aquí ya lo está cambiando, como podemos ver. Y ahora el siguiente paso era la suma. Una vez tenemos los dos números ya en su representación negativa, hay que sumarlos, tanto A como B. Y simplemente lo vamos a hacer. Aquí como tal, la compuerta que nos ayuda es la 74283. Como tenemos 5 bits, 6 bits en realidad, ¿cómo podemos sumar? Y esta es la configuración en cascada, para usar 4 bits de uno y los 4 bits del otro. Pero en realidad solo necesitamos 6. Por lo tanto, los otros bits, sí o sí hay que mandarlos a tierra. Porque si no se los pone a tierra, estos en realidad la compuerta lo detecta como si fuera un 1. Y va a salir mal el resultado. Entonces simplemente la misma operación va a sumar a 1, a 0, hasta el signo de A. Y de igual forma en B, desde B0 hasta el BS. Lo suma y tenemos un resultado. Este S0 hasta SS, que sería el resultado como tal de esta primera suma. Y hay que recordar que pueda que nos dé un
un acarreo final. Este acarreo final yo lo llamo C1 en este caso. Como habíamos visto, este C1 se extrae de toda la expresión y se lo pasa a sumar nuevamente a todo el resto de expresión. Por lo tanto, aquí tenemos en la parte de aquí abajo, ponemos el S0, que es justamente estos resultados de aquí, hasta SS. Y de igual otra configuración en cascada, desde S0 hasta SS. Y sumamos el C1. Todos los demás que no llegamos a usar hay que mandarlos a tierra. Eso recordad. Para la configuración en cascada no es más que mandarle el acarreo final del 1 al acarreo inicial del siguiente. Y ya lo tenemos. Ahora los resultados finales desde el X0 hasta el XS, que sería el de signo. Y justamente recordando lo que habíamos hecho, es simplemente dar el paso hacia atrás en el caso de que sea negativo. En el caso de que sea positivo se va a mantener exactamente igual. Y lo vamos a comprobar ahora. Aquí tenemos el XS, que es este signo de aquí. Y en el caso de que este haya sido un 1, se lo pone a comparar otra vez con la XOR. La XOR igual da el paso hacia el C1 y revierte ese C1, el complemento 1. Entonces le hacemos que las entradas sea con todo el resto de la expresión, desde X0 hasta X4, que es ya nuestro resultado final. Y como podemos ver, aquí sí tenemos el 9. Está claramente, XS es un negativo y por lo tanto sabemos que el resultado es un menos 9. Ya, aquí vienen como tal otras consideraciones. Hasta aquí como tal ya sería todo el ejercicio que hemos visto antes. Pero el proyecto que se nos mandó tienen algunos detalles interesantes más. Y vamos a este paso. Aquí tenemos Z, este aún no llegamos. Este ya podemos cubrir lo que es máximo A y B. Como podemos saber, en BCD no se puede pasar del 9. No existe el 1, 0, 1, 0, que sería el 10. Y por lo tanto, si nosotros lo ponemos, voy a adelantarme un poco, aquí estaría un 12, 13. El resultado nos lanza una E. No me voy a adelantar mucho, simplemente decir que está corregido toda esa parte. Aquí tenemos otra vez el 9. Y entonces, para tener en cuenta justamente esta partecita, lo que vamos a hacer es mandarle a un comparador ambos números, tanto desde el A0 hasta el A3, porque aquí el último bit que nosotros necesitamos para la suma en realidad no se tiene en cuenta, porque el usuario solo debe de agregar desde el 0 hasta el 9 en binario, en BCD. Entonces le tenemos ambos números, tanto el A como el B, y ese lo comparamos con el 9. En el caso de que sea mayor, pasa por una AND y en este caso cumple. En el caso de que sea menor el número al 9, entonces va a cumplir. Aquí lo tenemos. Aunque aquí lo comparo con el 10 si no estoy mal. Porque aquí tenemos un B3, que sería el 8, y un 2. Sí, lo comparo con el 10 para no tener que usar más AND. Entonces aquí ya lo tenemos perfecto, lo comparamos con un 10. Siempre y cuando sea menor a 10 ese número, está perfecto y tenemos un max 9. Este max 9 después nos va a ayudar para un MUX. Este simplemente es un MUX de 2 a 1. Es decir, tiene dos canales y entre los dos canales escoge uno. De aquí tenemos un Z, que aún no llegamos a esa parte tampoco. Y vamos a la parte en la que obtenemos ese BCD. Ya, aquí es un detalle importante. ¿Qué pasa si nuestra suma ya no es desde 0 hasta 9? Es decir, ahora en B, por ejemplo, vamos a poner un 4. Entonces, ¿qué hace el programa? Vamos a poner un menos 4. ¿Qué hace el programa si veo un menos 4? Aquí es justamente donde debe entrar este análisis. Resulta que haciendo ejercicios y, por ejemplo, si se han llegado a fijar bien, existe un truco en el cual se puede pasar de binario natural a BCD simplemente sumando 6. No hay nada más magia que eso. Entonces simplemente vamos a tomar todos los resultados que teníamos antes, que fueron justamente los de aquí, los que salieron del XOR, o sea, revirtiendo el paso, ya el resultado final. Tomamos esas salidas y las pasamos a un comparador, el 7485. El 7485 lo vamos a mandar a comparar con un 9 y en el caso de que sea mayor a 9, justamente tenemos aquí esta salida. Aquí es esta salida de acá, porque esta es una configuración en cascada de igual forma porque tenemos 5 bits
Y el circuito integrado, el comparador, solamente tiene 4. En cascada tenemos 8, pero solo necesitamos 5. Entonces los demás a tierra, tal cual hicimos antes. Entonces aquí estamos comparando con un 9. Y en el caso de que sea mayor, aquí le pasamos la cascada, está todo perfecto. Y en el caso de que sea mayor, vamos a hacer que pase a un sumador. Y el sumador va a tener el número 6. Ese es el único truco que necesitamos cuando es mayor a 9 y menor a 20. Porque va cambiando cuando es mayor a 20. Cuando es mayor a 19. Entonces en este punto vamos a hacer que cuando todo ese número sea mayor, se active un más 6 en la parte del sumador. Y nada más. Pasamos otra vez las mismas entradas del resultado del XOR. Lo mandamos a sumar nuevamente. Y este sí ya es el resultado final. No necesitamos nada más. Aquí para aclarar, estos 3 no voy a usar. Pero es simplemente por tenerlos, que no sea un plomo que no se usa. Porque en realidad vamos a poner LEDs. Y de alguna manera es necesario para poder visualizarlo. Entonces aquí tenemos unas de Z0 a Z7. Como tal son 8 bits. Porque el BCD va de 4 en 4, de 4 en 4. No se puede tener menos de esos o más de esos. Siempre va a ser múltiplo de 4. Por lo tanto aquí tenemos 4 y 8. Que sería 1. Y aquí tenemos un 3. Sería el 13. Vamos a ver el resultado que tenemos. Vamos a ver qué suma puse. Aquí tenemos un menos 9. Y aquí abajo tenemos un menos 4. Por lo tanto, si está bien, es un menos 13. Y listo, aquí tenemos un control negativo. Primero va este control de resultados. Ok, y más como un paso de seguridad, entendería yo, en el caso de que multiplique justamente el usuario ingrese un número mayor a 9 en binario, que salga simplemente un 0, nada más. Porque aquí, por ejemplo, sí nos está saliendo bien la salida, pero en el caso de que el usuario quiera poner un número más, aquí lo desactivé, lo voy a activar de nuevo, simplemente las salidas todas se anulan y van a ser 0. Entonces vamos a poner el 4 nuevamente, que era este, y ya continuemos con este paso, ya casi es lo último. Entonces tenemos simplemente ese paso de seguridad más para comprobar que de verdad es el resultado. Y estos, por ejemplo, ya los mandamos a los LEDs con sus respectivas resistencias y en su orden. Aquí tenemos el signo de XS'. Y este XS' es del control negativo. Aquí sucedería algo raro, que por ejemplo nosotros poníamos un más 4 y un menos 4 y el resultado en realidad nos daba el 0, pero un menos 0, lo cual no tenía mucho sentido. Por lo tanto, lo que se decidió hacer es hacer este control. Aquí tenemos el XS y ya controlábamos ese signo. En el caso de que todo esto estuviera apagado, que sería justamente un 0, y el signo estuviera prendido, que sería, por eso nos daba un menos 0, le ponemos una AND. Y una AND simplemente un 1 por un 0 nos daba un 0. Y con eso ya le controlábamos, que sería aquí abajo. Y ya pasamos a lo último. Aquí, como tal, aquí tenemos un MUX y aquí tenemos un decoder de BCD a 7 segmentos, el cual vamos a usar este primero. Como obviamente podemos visualizar, tenemos un de Z0 a Z3, es decir, tenemos los bits menos significativos, el 1, el 2, el 4 y el 8. Esos números nos pueden ayudar a través de un decoder de BCD a 7 segmentos. Simplemente con esta configuración ya tenemos el resultado y no tenemos que ingresar más compuertas al circuito, porque en realidad ya es bastante complejo y bastante grande. Y con este ya nos facilita la vida. Y simplemente todos esos valores agregamos a un MUX de 2 a 1, el cual va a dejar pasar un error en el caso de que ingrese mucho más del 9, que justamente era el BCD, la restricción que nos habían puesto. O que en el caso de que cumpla que ambos números, a tanto A como B, sean menores o igual a 9, y va perfecto. Entonces simplemente controlamos eso. Para el error, o sea, aquí por ejemplo tenemos el número 3 aquí. Solo sería esta partecita.
Entonces tenemos el número 3 en el que ingresamos todas las variables de A, de B, de C, de D, de F, de G, que son las salidas del decoder del BCD a 7 segmentos. Y la primera entrada, que sería el A, todas las A. Ese como tal es un error, simplemente es puesta la letra. Aquí vamos a ponerla. Y aquí ya cambia. Este está dado por el max 9, el que recordamos que era el comparador que habíamos hecho antes. Ese controla cuál es el canal que va a pasar al final. Entonces el max 9 es el que controla y decide cuál es el canal que va a pasar a la salida. Y simplemente aquí estamos activando los segmentos que marcan la E. Nada muy complejo. Volvemos a desactivarle. Y perfecto, con este ya tendríamos los resultados. No hay que olvidar que sí o sí deben de tener las resistencias finales el decoder, el display de 7 segmentos. Y aquí como final, una vez que tengamos que Z4 está con una señal, simplemente le ponemos un 1. Aquí si queremos ponerle el 0 en realidad ya es un poquito más de detalle, pero como no lo vamos a usar, entonces simplemente le ponemos un 1 cuando el Z4 lo marca y lo amerita. Y eso sería todo. Ahora la parte sería la implementación, que va a ser un poco larga. Entonces eso sería todo y a continuación la implementación. Listo. Aquí, por ejemplo, voy a demostrar una forma en la que podríamos probar siempre que estemos desarrollando el circuito y que, por ejemplo, ahorita tuve que desarmar esta parte porque no me está funcionando bien. Lo que me aconsejaron es justamente que use un LED para verificar la salida. En este caso lo estoy haciendo sin resistencia, sin nada, porque la verdad está bastante tedioso y hacerlo así me resulta más sencillo. Entonces, justamente voy a ir comparando cada una a través de un LED. Entonces, la idea es el pin más largo, en esta partecita. Justamente es el positivo el que va a recibir la señal del voltaje. Es decir, el más largo debe de ir justamente a la salida de la compuerta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un XOR. El tercer pin, que es justamente este, el tercer pin de la compuerta lógica es la salida. Entonces, a la salida vamos a conectar el pin más largo. En este caso lo doblé para tener mejor intuición de cuál es. Entonces, este va a ir a la salida, que sería el positivo, y el más corto va a ir a tierra. Y ya, por ejemplo, aquí voy a hacer la demostración de este, en la que el XOR, el tercer pin, es la salida. Entonces, el pin doblado es el que es el positivo. Lo conecto de esa manera. Y de ahí justamente voy a comprobar si está marcando bien aquí. Entonces, por ejemplo, este sí está dando bien el resultado, que es por la configuración que hice aquí. Entonces, lo que va a hacer es invertir siempre y cuando este también esté activado. Lo hace perfecto. Entonces, para el primero, para el primer término, sí está haciendo lo que yo deseo. Por ejemplo, aquí está un 0 y aquí está un 1 en el signo. Este, como es un XOR, va a cambiar, le manda a 1. Entonces, ok, entonces ya le corregí todo lo que les había dicho. Ahorita está funcionando perfecto. En verdad ya está restando, están los bloques justamente de lo que realiza y ya está haciendo la operación. Por ejemplo, aquí ya le podemos poner cualquier número, no sé, le cambiamos. Por ejemplo, aquí está un 1 y acá está un 1 en B, en A y B. Entonces, justamente para aquí está el 9, estaría el 9 en positivo. Y acá estaría el 1 en positivo.
Entonces de resultado nos da un 10. Está todo funcionando perfecto. Por ejemplo, si le sacamos este de aquí, de igual forma le vamos dando más valores. Nos está dando un 4 y estamos sumando 3 más 1. En términos generales, la verdad que ahorita sí está bastante genial esta partecita. Pero lo que me di cuenta es